¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas. Bien. Fecha de hoy. A ver. Bueno, antes de comenzar, recuerden, la validación número 1 la vamos a volver a repetir. ¿Sí? Habilitada 4, 5 y 6 de noviembre. Y el recuperatorio habilitado 12 y 13 de noviembre. Buenas tardes, Yani. ¿Cómo? Bien. Clase pasada habíamos comenzado a ver lo que es el módulo número 2, ¿sí? Habíamos hablado un poco de la historia y comenzado a hablar de el acompañante terapéutico junto con el acompañamiento terapéutico. Hoy nos toca ver o hablar un poco de el rol que tiene el acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Acá nos vamos a basar también en los aportes que hizo Rossi y que hizo Pulice en el año 94, ¿sí? Que plantean que la función del acompañante terapéutico en un tratamiento no se puede definir así a priori, porque sí, ¿sí? No se puede dar una definición generalizada, ¿sí? Estos autores plantean que no se puede ubicar en realidad la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla como de forma aislada, ¿sí? Sin relación a una práctica, a un encuadre, que ya vamos a hablar del mismo, a la dirección de un tratamiento, ¿sí? En realidad la función del acompañante terapéutico solamente se puede definir en relación a la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Que se va a ir precisando, se va a ir delineando en relación a ese tratamiento y a las particularidades, como venimos hablando de cada caso, ¿sí? Porque no todas las personas somos iguales, somos todas diferentes, entonces cada tratamiento va a ser personalizado, ¿sí? Y la forma de pensar la estrategia para un caso debería ser en función a la singularidad de ese individuo, de ese sujeto, ¿no? Que también se va a ir delimitando en relación al despliegue de la problemática que tenga este individuo, ¿sí? Entonces, dentro de esa línea podemos decir que se va a ir precisando todo lo que es la práctica clínica del acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, nosotros, como vamos a formar parte, vamos a ser miembros de un equipo terapéutico, acuérdense que si nosotros nos formamos parte de un equipo terapéutico, no vamos a poder ejercer nuestro trabajo, porque no vamos a tener directrices que seguir, ¿sí? A ver, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico, ¿sí? Bien, entonces el trabajo en equipo va a ser esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos un rol auxiliar, ¿sí? Bien, ahí voy. No veía nada con los lentes. Bien, entonces hay algunos autores que acuerdan en que la implementación entonces del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico responde a algunas necesidades. La primera es la necesidad concreta del terapeuta de que pueda trascender los límites del consultorio y por otro lado se juega un papel, podemos decir, eh, o una necesidad, no un papel, una necesidad que tiene tanto el paciente como la familia de este paciente que demanda una atención específica en ciertos casos que sienten por ahí la imposibilidad, ¿sí? De responder ellos mismos por ese paciente. Entonces necesitan a alguien, como decimos nosotros, que le dé una mano.
Entonces se considera el trabajo en equipo como el único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. ¿Bien? Bien, nosotros en primer lugar, el acompañante terapéutico se incorpora en lo que es un equipo multidisciplinario, mayormente ese equipo está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento, ¿sí? Que generalmente es un psicólogo o un psiquiatra que va a ser quien nos guíe, quien nos conduzca en el tratamiento, y en segundo lugar tenemos lo que es el espacio de supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y también de los coordinadores de ese equipo, que ya vamos a hablar también un poquito de qué se trata el espacio de supervisión, ¿sí? También es sumamente importante el tema de las reuniones de equipo, ¿sí? Es un lugar que va a ser propicio, donde se planifican, ¿sí? Más que nada, donde se planifican todo lo que son las estrategias del tratamiento, ¿sí? Y del acompañamiento en un trabajo en conjunto con ese equipo terapéutico que va a tener objetivos que van a ser unificados. Bien, entonces cada profesional desde su área de trabajo puede manifestar lo que observa, ¿sí? Bien, y de ahí se va a ir trabajando todo en función del paciente. Entonces, es sumamente importante el tema de realizar las reuniones de equipo periódicamente, porque eso le permite reconocer tanto los logros como las limitaciones en las cuales nos vamos a ir enfrentando cada uno de nosotros en relación al paciente, ¿sí? También nos va a servir mucho para elaborar, ¿sí? Un pronóstico mucho más ajustado a la realidad, ¿sí? A la realidad del paciente. Entonces ahí vamos a poder también, junto con el equipo, planificar bien los objetivos. ¿Bien? En realidad la importancia de estas reuniones radica más que nada en la posibilidad de poder revisar sistemáticamente la estrategia elegida para el tratamiento, ¿sí? Y si hay que hacer modificaciones también, si es que es necesario. Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos también tenemos que tener una comunicación permanente con el equipo, ¿sí? Eso va a ser fundamental para no dar lugar a fracturas frente al paciente, no nos podemos contradecir, ¿no? Bien, que nosotros vamos a tener que ser una unidad junto con todo ese equipo terapéutico. Bien, entonces todos los datos que podamos aportar, ¿sí? En esas reuniones son sumamente importantes. Bien, ¿por qué? Porque nosotros somos los que nos vamos a mantener en contacto con la cotidianidad del paciente, ¿sí? En su dinámica familiar, en su casa, en sus quehaceres. ¿Bien? Entonces, la inclusión de un acompañante terapéutico cobra sentido no solamente a partir de la necesidad o el pedido que formule el paciente, que formule la familia, sino que fundamentalmente a partir del lugar que hace el terapeuta, el lugar que nos hace a nosotros como acompañantes terapéuticos, el terapeuta que conduce el tratamiento, ¿sí? A ver, la inserción del acompañante terapéutico siempre tiene un para qué. ¿Bien? Y el segundo aspecto es, cuando hablamos del equipo, del trabajo en equipo, es el espacio de supervisión, ¿sí? Que todo acompañante debe tener. ¿Qué es el espacio de supervisión? Es un espacio donde se pueden plantear dudas, se pueden plantear inquietudes, ¿sí? Con respecto a su trabajo, ¿bien? Luego lo vamos a volver a tomar
o a explicar un poco mejor a lo que es el espacio de supervisión, que, si no lo hablamos ahora, ya que hablamos, el espacio de supervisión, entonces, ¿qué es? Es un espacio donde nosotros podemos volcar todas nuestras inquietudes. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces la supervisión, ¿qué va a ser? Un espacio donde volcamos las dudas, ¿sí? Un espacio de supervisión se constituye como un espacio, digamos, que acompaña al acompañante, ¿sí? Ese espacio de supervisión mayormente está guiado por el coordinador del acompañamiento, ¿sí? Como dije antes, mayormente es un psicólogo, un psiquiatra, o también puede ser un acompañante de mayor experiencia, ¿sí? Que por ahí nos puede ir ayudando con las dificultades propias que tiene nuestro rol como acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien. Entonces, serían como pequeñas reuniones donde nosotros podemos volcar todas nuestras dudas. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a la diferenciación del rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Como venimos viendo desde la clase pasada, el rol del acompañante terapéutico ha sufrido desde sus comienzos muchas dificultades en relación a la especificidad en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se confunde la función, ¿sí? Entonces hay que destacar que el acompañante terapéutico no es ni psicoterapeuta, no es maestro, no es analista, no es maestro integrador, no es trabajador social, no es enfermero, no es cuidador, ¿sí? No es niñero, no es amigo, no es familia. ¿Bien? Sí, muchas veces, a ver, es cierto que hay un semblante que lo acerca un poco o nos acerca a nosotros como acompañando un poco a estos lugares, ¿sí? Pero mayormente somos ubicados en ese lugar por el paciente. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que eso no es nuestro rol. Nosotros no somos amigos, nosotros no somos, como le dije, maestros integradores, nosotros no somos cuidadores, ni siquiera somos enfermeros. Bien, nosotros estamos ahí para cumplir con la estrategia específica del tratamiento. Bien, entonces podemos definir que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar que se integra a la tarea del equipo terapéutico, bien, y que interviene en la cotidianidad del paciente. ¿A partir de qué? De objetivos previamente pautados por el profesional que dirige el tratamiento. ¿Sí? Entonces, el rol nuestro, el rol del acompañante terapéutico debe ser explicitado, debe ser aclarado, ¿sí? Tanto al paciente, si es que tiene la edad para entenderlo, como a la familia, como al resto del equipo terapéutico, ¿sí? Como al resto de todas las personas con las que nosotros tengamos que interactuar. ¿Para qué? Para evitar posibles confusiones con otros roles, con otras funciones que no corresponden al acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si nosotros realizamos un acompañamiento escolar, debemos aclarar la especificidad del rol a los directivos, a los maestros de grado, al acompañado, a la familia. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien, ustedes saben también que hay diferentes tipos de modalidades del acompañamiento, ¿sí? Bien, tenemos, por ejemplo,
se puede armar el tema del espacio de supervisión, ¿sí? Que el espacio de supervisión también puede ser individual o puede ser grupal, ¿sí? Si es individual, estaríamos el acompañante, nosotros y el supervisor, y si es grupal, puede haber diferentes acompañantes y el supervisor, que eso no se lo había dicho anteriormente. ¿Bien? Entonces, la función, digamos, fundamental del espacio de supervisión es poder ampliar la mirada, ¿sí? A la cercanía de nuestro rol. Bien, a ver, el espacio de supervisión actúa como un sostén para el acompañante. Bien, le permite al acompañante plantear todas sus experiencias, sus dudas, ¿sí? Sus miedos, sus temores en relación a su acompañado, ¿sí? Pueden compartir también con otros acompañantes terapéuticos, si es que el espacio de supervisión es grupal, las dificultades, las limitaciones propias que tienen sobre su rol. Entonces está muy bueno el tema de los espacios de supervisión. ¿Sí? ¿Bien? Pueden elaborar ahí también sus propias angustias, sus frustraciones, ¿sí? Que a todos nos pasa. ¿Sí? Entonces, todo acompañante terapéutico debería contar con un espacio de supervisión en el desarrollo de la práctica del acompañamiento. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál debería ser el perfil que debe tener un acompañante terapéutico? ¿Cómo debe ser un acompañante terapéutico? Yo le tiro una y después siguen ustedes. Empático. Ya, Janina, te gané, te lo dije primero, no llegaste a escribirlo antes. Paciente. Agente auxiliar, dice, sí. ¿Qué más? Tener responsabilidad, digo yo. Tener respeto. Amoroso, bien, me gusta. Me gusta. Tener perseverancia, ¿no? Ay, voy a leer acá porque en la otra compu se me ve más chiquito y en esta veo más grande. Dice, firme a la hora de tomar una postura para no confundir los roles, me gusta. Ayudar, dice Gisela, y paciencia, comprender, respetar, eh, respetuoso con lo que le pase al paciente. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bien. Poner límites, ¿sí? A ver qué más dicen acá. Tener carácter. Sí, depende a lo que te refieras con carácter. Todos tenemos carácter, algunos lo tenemos un carácter de mal humor o un carácter empático, vamos a ponerlo así, Gis. Tiene que ser una persona con vocación de servicio, dice Constanza. Me gusta también esa. Sí, sí, sí. Sí, no, también el acompañante, acuérdense que es una persona que pone su cuerpo, que es una presencia para el acompañado. ¿Sí? Bien, tenemos que tener esta capacidad de identificarnos con el otro. ¿Sí? Muchas veces también debemos ser flexibles. Bien, flexibles sí, que nos tomen el pelo no, dijo uno. Bien.
Debemos tener la capacidad de contención, de receptividad, ¿sí? Debemos tener una actitud disposicional, ¿sí? Que favorezca todo lo que es la escucha, lo que es la observación, ¿sí? Bien, me gusta. Bien. Voy a leer acá. Saber llegar al acompañado para ayudarlo y poder generar el vínculo. Bien, Constanza, acuérdense que si no se puede formar el vínculo, se nos va a hacer muy difícil trabajar y cumplir con esos objetivos, con ese tratamiento terapéutico. ¿Sí? Bien, me gustó. Bien. Y así podemos seguir enumerando un montón de características, ¿sí? Que debe tener un acompañante terapéutico. ¿Bien? Bien, tenemos que tener esa capacidad de trabajar en equipo también. ¿Sí? Bien, me gusta. Ahora, yo les hablé del encuadre, ¿se acuerdan que les dije, se los nombré anteriormente a el encuadre? Ahora sí vamos a hablar de la especificidad en el encuadre, que esto es un tema de evaluación siempre, es tema de examen final, siempre. Así que escuchen un poquito, ¿sí? Primero vamos a definir el concepto de encuadre. ¿Bien? ¿Sí? Porque es un concepto dentro del acompañamiento terapéutico que es de gran utilidad en nuestra práctica. ¿Sí? Bien. En primer lugar, el concepto fue tomado desde el psicoanálisis y en el acompañamiento terapéutico funciona el encuadre como una brújula, ¿sí? Que sostiene la estrategia de trabajo. ¿Sí? Si nos basamos en lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, define al verbo encuadre con varios significados. Uno de los significados es encerrar en un marco o en un cuadro. Otro es encajar, ¿sí? O ajustar una cosa dentro de la otra. Bien. En psicología, el encuadre hace referencia a, anoten, definición del rol, espacio, horarios y honorarios. ¿Sí? Bien, entonces dentro del encuadre tenemos el rol del acompañante terapéutico, que el rol del acompañante terapéutico debe ser definido y pautado en su especificidad al paciente, a su familia, a todas las personas que integran la estrategia de intervención, ya sean maestros, médicos, autoridades escolares, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, lo que se le ocurra. Ese rol, el rol del acompañante terapéutico, debe ser aclarado y debe ser diferenciado de otras funciones para evitar confusiones. Y acá yo siempre digo algo. Ustedes saben que no son ni cocineros, ni cuidadores, ni maestros, todo lo que dije hasta hoy. Pero si ustedes aceptan desde el primer día, ejemplo, bañar al niño, eso es responsabilidad de ustedes, aunque no entre dentro de las funciones ni el rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Porque la palabra vale. Si ustedes lo aceptan, ya es otro tema. ¿Sí? Después no digan, pero eso a mí no me corresponde. No, lo aceptaste, te corresponde ahora. Aunque no entre dentro de nuestro rol ni de nuestra función. ¿Sí? Por eso siempre digo, el rol del acompañante terapéutico debe ser aclarado y debe ser diferenciado de otras funciones para que se eviten estas confusiones. ¿Sí? Dentro del encuadre también entra el espacio. ¿Bien? En el
acompañamiento terapéutico, el espacio, se debe fijar en cada caso. ¿Cuál va a ser el lugar de encuentro donde nosotros vayamos a trabajar? ¿Sí? En algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo es en la casa, ¿sí? En el hogar de ese paciente. En otros puede ser, no sé, en una clínica donde a lo mejor el paciente se encuentra internado, en la escuela, ¿sí? En un hospital de día, por ejemplo. Entonces hay que aclarar dentro del encuadre cuál va a ser mi espacio de trabajo. ¿Sí? Y acá aclaro una cosa, porque muchas veces también pasa lo siguiente, por ejemplo, con el tema del acompañamiento en la escuela. Si es un acompañamiento en la escuela, a ustedes les corresponde horarios de escuela. ¿Sí? Vamos a suponer que el niño va por la mañana a la escuela. Perfecto. ¿Cuándo empieza tu trabajo? Desde las 7:30, vamos a suponer, un ratito antes, por el tema de formación y demás en la escuela, saludo a la bandera, todo el protocolo que hacen, hasta que el niño se retira de la escuela. ¿Bien? Ni más ni menos. ¿Ok? Si al niño, obviamente, en la escuela salen a hacer una actividad fuera de la escuela en ese horario, ustedes deben acompañarlo, obviamente. ¿Sí? Tercero, horarios. ¿Sí? Bien, ¿a qué se refiere? A la frecuencia y a la duración de esos encuentros. ¿Sí? Es decir, a ver, día, ¿a qué hora se realizan esos encuentros? ¿Sí? El cumplimiento del horario es importantísimo para el devenir del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? En el caso de que intervenga la familia, también se debe informar cuáles son los días, ¿sí? Cuáles son los horarios del acompañamiento. Bien, y en el caso de que el acompañante terapéutico decida realizar algún cambio en esta variable de los horarios, debe ser informado tanto al paciente con anticipación y si es un niño, obviamente, se debe informar al padre o al tutor. ¿Ok? Bien. Y otra, cuarta, perdón, dentro del encuadre. Horarios. Perdón, honorarios. Horarios ya lo dije. Honorarios. ¿Sí? ¿A qué nos referimos acá? ¿A cuánto se paga por el acompañamiento? ¿A quién se paga por el acompañamiento? ¿Y cuándo se paga por el acompañamiento? ¿Sí? Este es un punto también sumamente importante de aclarar al inicio del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Definir cuál será el valor de la hora, de la jornada de trabajo, del mes, ¿sí? Bien, también definir quién va a ser el responsable de realizar el pago. Bien, en algunos casos puede ser la familia. Bien, en otros casos puede ser la obra social o la prepaga y demás. Y por último hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. ¿Por qué a quién se le va a pagar? Porque a veces se le abona directamente al terapeuta, ¿sí? En otros casos al coordinador del acompañamiento, del acompañante terapéutico, perdón, y otras veces se le abona directamente a nosotros como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Y otra cosa para aclarar también es en el caso de las salidas o en el caso de los paseos. Eso también se debe pautar previamente quién va a absorber esos gastos. ¿Sí? Bien, por lo general esos gastos cuentan o corren por cuenta del paciente, ¿no? Bien, es muy importante aclarar todo lo relativo a las interrupciones estas regladas, también vacaciones, imprevistos,
porque nos pueden surgir a nosotros imprevistos. Bien, ¿qué medidas se toman si me enfermo y no puedo ir a trabajar, por ejemplo? O, por ejemplo, estamos haciendo un acompañamiento escolar. El niño falta a la escuela. Bien, ¿a mí se me paga igual o no se me paga? Aclarar eso. ¿Sí? ¿Qué medidas se van a tomar frente a las llegadas tardes, tanto de ustedes como del paciente? ¿Sí? Eso debe fijarse. ¿Bien? Y se debe sostener en el tiempo. Entonces, tengan todas estas cositas siempre presente a la hora de aceptar un trabajo. ¿Sí? Entonces, dentro del encuadre, ¿cuáles son? Constanza, decime. Les decía, dentro del encuadre, ¿qué entra? Eran 4. Constanza, te escucho mientras los demás piensan. Los horarios, ¿sí? Honorarios, horarios, espacio y lo principal, lo primordial, lo primero que hay que aclarar, nuestro rol. Bien, el rol del acompañante terapéutico. Bien, bien, bien. Entonces, dentro del encuadre, acuérdense, rol, espacio, horario y honorarios. ¿Sí? Bien, porque después empiezan todas las confusiones y yo te dije, que yo no te dije, que sí, que no. Che, el paciente faltó, por ejemplo, como les dije antes, a la escuela y me descontaste a mí el día si yo asistí, viste, cosas así que se empiezan a armar lío, que no generan un buen ambiente de trabajo, vamos a decirlo. Bien, todo esto que está dentro del encuadre, todo lo referido al encuadre, es pautado a través de un contrato. ¿Sí? En ese contrato están presentes todas estas variables que fuimos mencionando. Bien, que obviamente deben ser acordadas y consensuadas con el paciente, con la familia y demás. Bien, bien. A ver, la importancia esta de explicitar el encuadre, ¿sí? Radica más que nada en que en ocasiones es lo que ayuda a sostener la tarea, ¿sí? Sin que nosotros podamos perder de vista que se trata de un trabajo, ¿sí? Más allá del acompañamiento y de la vocación y demás, se trata de un trabajo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Si no, vamos a las diferentes modalidades que hay, ¿sí? Bien, lo que es el acompañamiento, como venimos diciendo, aborda la singularidad de cada caso y las necesidades en cada momento, que se va a ir adaptando a diferentes modalidades también de acuerdo al contexto en la que nosotros vamos a intervenir. ¿Sí? Entonces, hay diferentes modalidades. Una de las modalidades es institucionales, donde nosotros como acompañantes terapéuticos nos insertamos en una institución acorde a una estrategia de equipo, ¿sí? Ejemplos, escuelas, hospitales, hospitales psiquiátricos, eh, hospital de día, ¿bien? Allí nosotros nos podemos insertar con el fin de acompañar a un sujeto, ¿sí? A un individuo, a partir de la demanda del equipo, sosteniendo una estrategia desde la particularidad del caso, ¿sí? Donde a eso se le llama acompañamiento individual, ¿sí? Pero ustedes saben que también dentro de las instituciones
se implementan estrategias grupales de acompañamiento, ¿sí? Donde hay uno o dos acompañantes que contienen, que coordinan, que advierten el acompañamiento, ¿sí? Dentro de un contexto grupal, ¿sí? En talleres, por ejemplo, talleres de reinserción social, en comunidades terapéuticas, en hospitales de día, ¿bien? Que son estrategias grupales o acompañamientos grupales, ¿sí? Además de las institucionales, tenemos acompañamientos ambulatorios, ¿sí? Bien, que en este caso el acompañamiento se desarrolla fuera de la institución. Bien, siempre desde un abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado, donde el equipo sostiene un abordaje en la cotidianidad de este individuo, ¿sí? En este caso, en los acompañamientos ambulatorios, aún es más importante la claridad del encuadre y el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, el acompañante terapéutico va a coordinar la frecuencia, el lugar, las horas de acompañamiento según la estrategia planteada por el equipo. ¿Bien? ¿Sí? En este tipo de acompañamiento también pueden intervenir solamente un acompañante o varios acompañantes de acuerdo a la posibilidad también vincular y a la cantidad de horas a cubrir con el acompañamiento. ¿Sí? A ver, cuando en estas estrategias se incluyen varios acompañantes terapéuticos, en lo que es acompañamientos ambulatorios, se recomienda que se incorpore un coordinador, ¿sí? Que junto con el terapeuta, junto con los miembros a cargo del equipo, van a tener todos los recaudos a la hora de implementar el tema de las estrategias. Y la tercera modalidad, perdón, es internaciones domiciliarias. ¿Sí? Bien, que en este caso muchas veces se requiere la necesidad de que se cubran todas las horas del día, ¿sí? Que eso se realiza con grupos rotativos de acompañantes. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de estos de internaciones domiciliarias donde se requieren las 24 horas del día? Se evalúa muy bien, o la familia, mejor dicho, lo evalúa muy bien, ¿sí? Porque tiene un alto costo, ¿sí? No solamente económico, sino por el desgaste del equipo, ¿sí? Entonces se arman turnos rotativos de acompañantes terapéuticos que van a abarcar esas 24 horas del día, ¿sí? Las horas diurnas, las horas nocturnas, según la estrategia planteada, ¿sí? Y en este caso aún es más importante la presencia de un coordinador de equipo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, modalidades tenemos 3: institucionales, acompañamientos ambulatorios e internaciones domiciliarias. ¿Sí? Ahora, con respecto a las áreas de inserción en general del acompañante terapéutico, ¿sí? Como hablamos la clase pasada, el acompañamiento terapéutico surgió en un primer momento para abordar a aquellos pacientes con patologías severas, ¿sí? Que presentaban muchas veces desafíos para el terapeuta, como era la psicosis, como eran las adicciones, ¿sí? Entre otras. Con el pasar del tiempo, se amplió el campo de abordaje a diversas patologías y a diferentes también contextos, ¿sí? Siempre sin perder la especificidad y la singularidad de nuestro rol. ¿Bien? Bien. Hoy en día, entonces, podemos distinguir áreas de inserción. ¿Cuáles son esas áreas de inserción? Adicciones, bulimia y anorexia, depresiones y trastorno del estado de ánimo, fobias y ataques de pánico,
pacientes con riesgo suicida, psicosis, retraso de discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, ¿sí? Que ahí entramos nosotros, niños con dificultades de integración escolar, que también entramos nosotros, niños con dificultades, patologías geriátricas, patologías neurológicas, tanto en niños como en adultos, pacientes con cuidados paliativos y tercera edad. ¿Bien? Todas esas son áreas de inserción. Bien, comprende diversas patologías y diversos o diferentes contextos donde el acompañante terapéutico va a desempeñar su rol. ¿Ok? ¿Sí? Por otro lado, el tema del vínculo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del vínculo, que hemos dicho que, o hemos destacado lo primordial, ¿sí? Que es el vínculo dentro del acompañamiento terapéutico? Yo le dije que había diferentes momentos del vínculo en el acompañamiento terapéutico, ¿sí? El vínculo acompañante terapéutico, podemos distinguir momentos. Uno de los primeros momentos, ¿sí? Son 4 los momentos de la formación de un vínculo. El primer momento es el inicio de la relación, ¿sí? Bien, al comienzo de la relación del paciente con su acompañante, puede ser un momento de sospecha, de desconfianza, ¿sí? O todo lo contrario, ¿bien? Cuando el sentimiento predominante del paciente muchas veces es este de malestar, de sospecha, de desconfianza, ¿sí? Se evidencia mucho un predominio de ansiedades persecutorias que muchas veces genera conductas de distancia, ¿sí? De poner un freno a todo, ¿no? Que muchas veces pasa hasta que nosotros conocemos y nos vinculamos realmente con otra persona, que tenemos eso de, bueno, che, hasta acá, ¿sí? Ponemos freno. En cambio, cuando predomina la transferencia, una transferencia masiva abrupta, se conduce a una relación más simbiótica, ¿sí? Que sería el ideal, pero no siempre pasa, ¿sí? Así que ustedes estén preparados que muchas veces por ahí, no quizás con niños muy pequeños, sino con niños un poco más grandes, que en un primer momento, ¿viste? No van a entender tampoco la situación, nos van a ver con cara de sospechoso, de qué hacemos ahí, les va a pasar eso. Eso es el primer momento del inicio de la relación, ¿sí? El segundo momento del inicio de la relación es el inicio de mayor aceptación del vínculo, ¿sí? Luego de un tiempo de mutuo ajuste entre el paciente, entre el acompañado, esa relación comienza a ser más accesible, ¿sí? Tanto para nosotros como para el paciente, ¿sí? Y acá la empatía y acá el sentido común del acompañante, ¿sí? Va a ser necesario, muy necesario para desplegar todas las distintas maniobras terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje del equipo terapéutico, ¿sí? Bien, ya en este segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo, muchas de las actividades las podemos ir planificando junto con el paciente, obviamente siempre y cuando el paciente tenga actitud de compromiso hacia el tratamiento, ¿sí?
Y a medida que el acompañante terapéutico desarrolla su tarea, el paciente va comprendiendo también los roles que cumplimos nosotros dentro del equipo terapéutico. ¿Sí? Entonces esa relación se va haciendo más armoniosa. Después tenemos un tercer momento, que es el momento de consolidación del vínculo, ¿sí? Que es difícil acá, en este tercer momento, hacer una división en lo que son las etapas de la evolución de la relación que es afectiva, pero que a la vez es terapéutica. ¿Sí? A ver, como dije antes, el acompañante terapéutico no es amigo, pero es inevitable, ¿sí? No sentir afectividad por alguien, ¿sí? Más cuando se trata de niños. Bueno, a mí en mi caso me pasa mucho con los ancianos, que es inevitable no sentir esa amistad, entre comillas, pero nunca se olviden que a la vez es una relación terapéutica. ¿Sí? ¿Bien? Es un vínculo que se refiere acá más que nada al momento en el cual el proceso en el que el paciente y el acompañante están, comparten algo más, podemos decir, que un contrato de trabajo con objetivos a cumplir. ¿Sí? Por el tema de la frecuencia del vínculo, ¿bien? De las características también de convivencia, ¿sí? Que gestan relaciones de alto compromiso, que es recíproco, ¿sí? Tanto nuestra como del paciente, que es inevitable también no sentir nada de afecto. Y el cuarto momento, el último momento, es la finalización del acompañamiento. ¿Sí? Bien, que acá podemos distinguir algunas modalidades en el cierre de un proceso de acompañamiento. La primera es aquella que todos por ahí desearíamos de antemano, que sea una separación planificada, una separación gradual, una separación respetuosa del tiempo del paciente, y poder elaborar el duelo por esta despedida, que sería como la ideal, ¿sí? Y la otra modalidad son las separaciones abruptas, que son en aquellas situaciones donde el paciente, entre comillas, es arrancado del tratamiento sin un espacio ni un tiempo siquiera para explicar las sensaciones que despierta esa interrupción, ¿sí? Porque quizás la familia a lo mejor no tiene cómo pagar el acompañamiento, o la obra social y demás no se lo cubre. Y yo acá pongo una tercera modalidad que me parece necesaria nombrar. Es también esta separación, dentro de la separación abrupta, es el fallecimiento del paciente. ¿Sí? También es un momento de finalización del acompañamiento, donde nosotros tenemos que generar un duelo, ¿sí? Donde la familia tiene que generar un duelo, ¿sí? Y al mismo tiempo nosotros tenemos que seguir acompañando a la familia, pero es también una modalidad de separación abruptas, que no sería la ideal como a todos nos gustaría que suceda. ¿Sí? A ver,
¿por qué les comenté el tema de los diferentes momentos del vínculo? Porque hay que tenerlo siempre en cuenta a estos momentos vinculares, ¿sí? Aclararlo me parece necesario y me parece que ayuda mucho a sostener en el día de mañana ustedes la tarea, la función técnica. Yo les digo que el acompañamiento no se puede dar si no se forma un vínculo, pero recuerden que para formar un vínculo lleva un tiempo, ¿sí? Bien, y al mismo tiempo también nos posibilita una definición del rol, ¿sí? Que se aleja muchas veces de una amistad, ¿sí? Bien, nosotros vamos a hacer para ese acompañado, para ese paciente, un referente, una herramienta, ¿sí? Con ciertos objetivos, con ciertas funciones, que una vez alcanzado todo eso, es necesario por ahí otras intervenciones tendientes a la autonomía, a la independencia del acompañado, que puede ser una finalización del acompañamiento. ¿Sí? Bien. Bien. Próxima clase. Vemos diferencias entre hospital de día y hospital de noche, ¿sí? Vamos a hablar de la diferencia entre cuidador y acompañante terapéutico, que estas son dos modalidades distintas, tienen dos funciones distintas, donde se confunde muchísimo al cuidador con el acompañante terapéutico, ¿sí? Y vamos a repasar nuevamente, que yo se los había dado a esto, en realidad creo que en la clase de presentación, las funciones del acompañante terapéutico, ¿sí? Contener al paciente en su cotidianidad, ofrecerse como referente, registrar y ayudar a crear o a despegar todas las capacidades creativas, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a repasar nuevamente los objetivos específicos del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes que nos retiremos? ¿No? Yo les coloqué ahí en el grupo que el día lunes, ¿sí? Vamos a recuperar. Ah, no, ustedes no, de julio era, perdón, ya me estaba confundiendo. Ustedes ya recuperamos, ¿no? Ah, bien, digo, uy, me faltó uno, hace toda la semana que estoy recuperando clases, dije, me faltó este, no es el grupo que sigue, el lunes, no eran ustedes, perdón, no dije nada. Sí, acuérdense que el lunes tienen para ya hacer la validación número 1, ¿sí? Bien, chicas, gracias por aclarármelo, porque ya me había confundido yo también con los grupos. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo jueves, ¿sí? 2 y 5, más tardar, comenzamos, ¿sí? Les mando un saludo enorme y ya les voy a ir habilitando el módulo número 3. ¿Bien? Por las dudas. Que tengan un lindo fin de semana a ustedes también. Un beso enorme. Chao, chao.